Bien, y vamos a hacer contacto con nuestro primer invitado porque sin duda uno de los temas que se ha tomado la agenda noticiosa durante la jornada de este jueves y también la de este miércoles ha sido esta agresión por parte de un alumno hacia un profesor en la Universidad Santa María en Valparaíso. Y para ello conversaremos con Luis Pino, director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, quien está conversando con nosotros sobre esta temática. Muchas gracias, Luis, por haberse conectado con nosotros. Muchas gracias y gracias por el espacio. Bien, Luis, me gustaría partir preguntándole qué factores emocionales, sociales o académicos pueden estar detrás de este tipo de episodios de violencia como el acontecido durante la jornada del miércoles. En términos simplistas podemos explicar la conducta individualmente, es decir, hay ciertos factores personales que pueden eventualmente propiciar una mayor tendencia o incluso ejecución de conductas violentas. Pero también no olvidemos que nos encontramos en un contexto universitario, por lo tanto podemos encontrarnos perfectamente en una condición de estrés académico, lo cual conlleva a una serie de conductas y va acompañado o está elicitado por una serie de sintomatología ansiosa, depresiva, disposición al bajo control de impulso, ejecución de conductas que eventualmente falla el control inhibitorio frente a cualquier estímulo, impulsividad, por lo tanto, ¿ya? Y además podemos agregar el contexto de lo que significa, ¿no?, la percepción del fracaso académico. Ahí sí. Bien, con respecto a esto mismo, sí, me gustaría preguntarle, hemos estado evidenciando un aumento de la violencia en distintos aspectos de la etapa de no solo universitaria, sino estamos frente como a una sociedad mucho más violenta, mucho más reactiva frente a problemáticas tan simples, por ejemplo, no solo llevarlo al ámbito universitario, también al mismo estrés del ajetreo a diario. Por ejemplo, veo muchas veces peleas por un bocinazo, por un intercambio de palabras. Estamos frente como a un problema respecto a la tolerancia de la frustración. Sí, podemos decirlo que tenemos algún grado de fenómeno masivo en donde con no controlar la frustración y expresarla por medio de violencia o resolver los problemas de manera violenta, estamos en una situación donde se ha naturalizado, ¿ya? Por eso señalaba al inicio que podríamos explicar la conducta de manera individual, pero también no olvidemos que, por ejemplo, la violencia en la vía pública, en los espacios públicos, muchas veces está asociada porque está permitido y porque lo esperable es que nosotros los seres humanos resolvamos de manera violenta nuestras problemáticas, nuestros conflictos cotidianos. Y a partir de eso existe una suerte de validación, una búsqueda de identidad por medio de ser violento, incluso una posición. La persona que es violenta eventualmente tiene mayor valor social que otras personas. Dicho esta última reflexión, estamos en condiciones como nacionales bastante complejas, puesto que lo que se valida ya no es una persona que tenga un actuar ético, que no sea corrupto, que no sea violento, versus, por ejemplo, personas que eventualmente lo esperable es que sean violentos y eso es algo positivo. Ya un giro en los valores, más valorable una persona que resuelve por sus propias manos o hace justicia por sus propias manos y es esperable, incluso es validado por sus pares u otros grupos humanos. Bien, sin un ánimo como de justificar, muchas veces estos mismos tipos de acciones violentas permiten que la persona un poco se descargue de todas sus emociones, de su rabia interna. Muchas veces, no sé si desde su área de expertise, ¿qué opina al respecto? Porque vemos muchas veces como, básicamente, que la gente se descarga a estos momentos cuando pierde los estribos de manera impulsiva. Muchas veces lo vemos en este caso, no sé si habrá sido el caso en particular de esta situación, ¿no? Claro, la agresividad es una emoción básica que está presente en todos los animales y los humanos. Desde mi disciplina son considerados principalmente de origen animal, con características más bien racionales. Y por eso hacemos la distinción entre violencia y agresión. La violencia es algo mucho más macro, es más global, incluye instituciones, estructuras y por sobre todo premeditación. En cambio, la agresión puede que sea el acto concreto en donde la persona descarga esta emoción en pro de real o imaginario, ¿no?, en donde siente y percibe que sus condiciones humanas, físicas y psicológicas están siendo vulneradas y para ello se defiende. Por eso, si nosotros pudiésemos revisar
justamente qué está pensando en el momento que comete una persona un acto agresivo. Digo, esta emoción lo más probable es que podría estar acompañado de pensamientos que están asociados a la justicia y lo correcto, en donde la persona que agrede justamente tiene la sensación y la percepción que es el victimario, ya que lo que podríamos encontrar en esto, y que es la explicación que muchas veces es la más redundante, no es esperable que nosotros expliquemos la conducta violenta como que algo le ocurre individualmente a la persona, ya, o que en definitiva es una persona que pueda tener alguna patología, alguna problemática basal, pero no necesariamente esa es la explicación cotidiana. Muchas veces existe una estructura que justifica y normaliza y naturaliza este tipo de conductas, y que ahí ya estaríamos hablando de violencia, donde hay una premeditación. Es decir, en cualquier momento del día, en la vida, en la cotidianidad, el trabajo, la universidad o el colegio, se espera que tú tengas que defender tu integridad violentamente. Por eso tú vas a estar acompañado de objetos contundentes, armas de fuego o armas cortopunzantes, porque es esperable que en algún minuto tú tengas que defenderte y actuar agresivamente. Y ahí podríamos estar hablando de un problema bastante complejo. Importante lo que usted menciona, Luis. Me gustaría llevarle y preguntarle, ¿están hoy las comunidades, tanto universitarias como escolares, observando un aumento de conductas agresivas o problemas de salud mental muchas veces sin tratamiento? Sí, podemos encontrar que podemos correlacionar la conducta violenta con algunas problemáticas de salud mental, pero hay que ser cuidadoso en eso para que el sentido común, los que no pertenecen a la disciplina psicológica o la salud mental, no porque tú tengas algún diagnóstico de alguna problemática de salud mental vas a tener una conducta violenta. En definitiva, está correlacionado. No todas las personas podemos acceder, por ejemplo, a un tratamiento psicológico, a un tratamiento psiquiátrico, y hay un grupo de personas que eventualmente, sin tener ningún trastorno o problemática, por historia, por recursos, por deprivación vincular, por aprendizaje o incluso por pertenecer a cierto grupo de pares, eventualmente tienes o posees un bajo control de impulso, ¿ya? Pero además podemos señalar que sí, efectivamente nos encontramos en un contexto donde la violencia posee y tiene una alta validez, ¿ya? Dicho esto, y en simple, es decir, no porque tú tengas una problemática de salud mental vas a tener un actor violento, pero sí la violencia también la podemos considerar como un síntoma de una serie de otras problemáticas que no han sido tratadas. Qué importante lo que usted menciona de muchas veces se estigmatiza, muchas veces que estos problemas de salud mental están asociados con episodios violentos donde muchas veces no hay correlación entre estas dos cosas. Me gustaría también preguntarles qué señales de alerta pueden presentar los estudiantes antes de sufrir uno de estos episodios de violencia que muchas veces ocurren. Ya. Yo creo que a propósito del contexto universitario, hay pocos antecedentes, principalmente en Chile, respecto de la violencia contra profesores o en contextos universitarios, ¿ya? Principalmente todos los estudios están dados en adolescencia. A nivel mundial, 2 de cada 10 personas dan cuenta de haber recibido agresiones, si tú te dedicas, por ejemplo, a la formación, haber recibido violencia, ¿ya? Entonces, un punto alarmante. Y a nivel escolar también, 4 de 10 profesores, por ejemplo, relatan haber recibido violencia física. En el contexto universitario, apuntando directamente a lo preguntado, todo esto se inicia principalmente, y la literatura, incluso la jurisprudencia se lo plantea, que parte, ¿sí?, de violencia psicológica, ya con denostar a un profesor, con correr los límites, con no respeto a la autoridad, y después el límite ya se sobrepasaba y por lo tanto llegar o poder resolver un problema, una diferencia con un profesor, ya no es necesario denostar o la violencia psicológica, sino que directamente la violencia física. Por lo tanto, son esos indicadores que hay que prestarle atención, que son el caldo cultivo para todo tipo de violencia. ¿Cuál es? El no respeto a la autoridad, a las figuras de autoridad. Los profesores son figuras de autoridad, son formadores, y por lo tanto el hecho de formar a un otro, no solo forman en contenidos disciplinarios, sino también en valores, y eso tiene un respeto y tiene un valor para otra persona. Y eso también se ha ido perdiendo, y es un signo importante que eventualmente podríamos estar en un contexto mucho más complejo de violencia. Sin duda, como usted lo mencionaba, hemos visto episodios de agresiones, no solamente, no le quiero solo graficar en este caso en particular, sino más bien hemos visto muchas agresiones en diferentes contextos a profesores, muchas veces de alumnos, que se viraliza a través de redes sociales, donde un poco
uno queda bastante impresionado respecto al actuar de muchas veces estos jóvenes o adolescentes respecto a este tipo de situaciones. Me gustaría preguntarle cómo se logra trabajar esta gestión emocional y la resolución de conflictos en este tipo de espacios, muchas veces donde a nadie no se nos enseña cómo resolver ciertas cosas. Uno tiene ciertos criterios, ¿no? Pero muchas veces todos hemos pasado por algún momento donde explotamos, pero de cierta forma hay que recular, por así decirlo de algún modo, y poder gestionar estas emociones de mejor manera para que no ocurran situaciones como en este caso o en otros casos donde hemos visto muchas veces en otras situaciones. Sí, perfecto. Y justamente aquí pasa, a nadie nos enseña porque nos deberían enseñar, por ejemplo, cómo gestionar las emociones y cómo resolver conflictos. Y la forma más invisibilizada de aprendizaje es lo que se denomina aprendizaje por observación, es decir, tú observas a tus modelos. ¿Y quiénes son tus modelos? Tu familia, tus padres, los profesores. Ellos en algún minuto han incurrido en una mala resolución de un conflicto o en una mala expresión emocional, y nosotros en nuestra crianza, en nuestro desarrollo, tanto en la familia como en los colegios, hemos aprendido ya que esa es la forma de resolver problemas. Pertenecemos a una sociedad hoy día, en el 2025, donde efectivamente somos antiviolencia, pero lo que hemos hecho, hemos buscado otros espacios de cómo satisfacer esta necesidad de eventualmente vengarnos de otro, hacer justicia o revanchismos con un otro, tenga la índole de la causa que sea. Utilizamos las redes sociales para ser violentos. Entonces todos los días tenemos aprendizajes de la cultura de la violencia y no de la cultura de la paz, en donde el individuo tiene que tener conciencia, por ejemplo, que muchas veces pierde el control de impulso, y cuando una persona pierde el control de impulso no predomina la racionalidad y toma malas decisiones y expreso eventualmente de conflictos que no lo esperaba, que podría ser lo que ocurrió con este estudiante, y se encuentra en una gran problemática de un pequeño episodio, porque esto podría remitir, bien digo, a la infancia, en donde no gestionaste, no aprendiste, no canalizaste apropiadamente las emociones, o simplemente se validó como la ira como una emoción que es apropiada en expresarla en cualquier circunstancia. La ira es una emoción que es normal en los seres humanos, pero la problemática es que yo hago con ella. La ira puede expresarse hacia sí mismo, hacia otras personas, y se transforma, como bien pregunta, en una forma de resolver problemas, ¿ya? Resolver problemas. Los problemas se deben resolver de manera pacífica, dialogando, buscando alternativas, estar siempre dispuesto al diálogo. Pero hemos aprendido que la mejor forma de resolver problemas es que uno se imponga sobre otro, ¿ya? Y ahí la familia, los colegios desde temprano, desde la formación muy temprano, y también en las universidades, que existan protocolos que cumplen la función en caso de actuar en caso que ocurra, pero también que aprendamos de esos protocolos, invita a reflexionar respecto de la cultura de la paz, la cultura de las emociones apropiadas o adaptativas en ciertos contextos, y también la negociación, la resolución de conflictos apropiados. Los protocolos existen para actuar, pero también existen como un aprendizaje para sensibilizar a la población, a los jóvenes, a los estudiantes, toda la comunidad educativa, que existe una problemática que está asociada principalmente al bajo control de impulso, a la naturalización de la violencia, y esto también es una muy buena forma de prevenir y promocionar la cultura del diálogo, la cultura de la paz, la cultura incluso de pensar que frente a una situación que es esperable, que puede ser terrible para una persona que percibe que, a propósito del estrés académico, la reprobación de una asignatura por el nivel que sea, va a tener impactos profundos en la vida de una persona, pero a veces podría ser eso solamente la percepción de algo terrible que va a ocurrir, y si tú lo dialogas con otra persona, lo que te ocurre, si tú conversas respecto de eso, otras personas te pueden mostrar posibilidades respecto a las problemáticas, porque todos los individuos, tarde o temprano, vamos a tener que tomar decisiones frente a una problemática, continuar una carrera universitaria, aceptar la reprobación de una asignatura, aceptar que tú también te equivocas y tienes errores, y eventualmente, si nadie te lo ha señalado, tú no puedes aprender, por ejemplo, otras técnicas de estudio, planificar, organizar, y siempre estás utilizando la misma forma, y comienzas a percibir que en realidad no eres tú el problema, sino que es el profesor o una institución completa, y eso también es un caldo de cultivo para algunos problemas.
Sin duda, muy importante lo que usted mencionaba, porque no solamente muchas veces nosotros lo graficamos en un ejemplo de la violencia física, pero también estamos en un contexto donde la violencia muchas veces no solo es física, sino más bien este tema de la cancelación de muchas veces de las propias personas a través de redes sociales, donde muchas veces el calibre es mucho mayor que una agresión que pasa a lo físico. Me gustaría cerrar esta entrevista preguntándole qué lección... más que este hecho en particular, sobre el estado de la salud mental, tanto en el ámbito escolar como en la universitaria, ocurre en nuestra región y en el país. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Por ejemplo, sabemos que usted bien mencionaba que deberían existir ciertos protocolos, porque muchas veces ocurre donde se ve, como por así decirlo coloquialmente, la ley del más fuerte, pero no están estandarizados muchas veces este tipo de situaciones, de cómo resolverlas. Me gustaría un poco, ¿qué lección nos podría usted dar o una reflexión respecto a este tema de la salud mental, que sin duda es un problema que sigue creciendo a nivel tanto escolar como a nivel universitario y en la sociedad en general, ¿no? Sí, primero señalar que cuando hablamos de problemas de salud mental, hablamos de una persona que tiene un malestar clínicamente significativo que afecta a distintas áreas de su vida, pero las problemáticas de salud mental, tengan la índole que sea y el diagnóstico que sea, siempre van a afectar a terceras personas. Por ejemplo, si tú eres un estudiante universitario y tienes alguna problemática de salud mental, esta se va a ver, va a deteriorar tus relaciones interpersonales. Va a deteriorar, por ejemplo, tu forma de vincularte con, en este caso, profesores y autoridad. Va a deteriorar tus vínculos personales con tu familia, con tus padres, con tu pareja, eventualmente si tienes hijos, también con tus hijos va a afectar la crianza. Y no tratar la salud mental va a generar una serie de daños, ¿sí?, a toda la amplitud de vínculos que tú puedas tener. Y cuando tú tienes una problemática de salud mental y eventualmente estás deteriorando estas relaciones interpersonales, tampoco tienes redes de apoyo que te podrían ayudar a orientar, a propósito del ejemplo o la idea anterior que señalaba, que te puedan conducir respecto si estás incurriendo en una conducta que pueda ser inapropiada, porque está el nivel de deterioro de tus relaciones interpersonales que no tienes a nadie que eventualmente te pueda hacer esos señalamientos, que te escuche, que te contenga, que te dé algún pequeño consejo, un consejo tanto que te pueda servir de cómo organizar tu estudio, o simplemente que te señale que tus problemáticas podrían ser derivables a algún centro de salud para poder tener un diagnóstico apropiado, simplemente tener un mejor bienestar respecto a las cosas que te están ocurriendo, y a partir de eso recibir algún tipo de consejería, y a partir de esa consejería mejorar tu calidad de vida. Yo creo que por ahí va. O sea, este tipo de violencia en contextos universitarios que se ve con esto, nos invita a todos a que reflexionemos que la violencia, nuestro problema, el problema que tiene la violencia, es que se ha invisibilizado. Tú hablas de las redes sociales, es normal y está naturalizado que tú puedas denostar a otra persona, que puedas bloquear a otra persona, que puedas cancelar a otra persona o decir lo que se antoje en las redes sociales, porque es un espacio público y parece ser que es un derecho ser violento, un derecho denostar a las otras personas. Y la reflexión entonces es invitar que eso que parece un derecho en realidad no es más que la satisfacción de una necesidad de ejercer poder y violencia sobre otra persona. Bien, me quedo con esa reflexión de la violencia es una muestra de ejercer poder sobre otra persona. Muchas gracias, Luis, por haberse conectado con nosotros. Estuvimos conversando con Luis Pino, director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas. Muchas gracias, Luis, que tenga una excelente tarde. Importantísimo esta conversación, la verdad que fue bastante... por así decirlo, reflexiva respecto a este tipo de situaciones que están ocurriendo hoy en día. Muchas gracias, Luis, que tenga muy buena tarde. Perfecto, gracias a ustedes por el espacio y espero que haya sido un aporte. Bien, y ahí estuvimos conversando con Luis Pino, director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas.